gran gusto estar con todos ustedes, vosotros. Ya no estamos en Texas ni México ni nada. Con vosotros hoy. Yo aprendí español en México y de hecho yo conocí al Señor como mi Salvador en una iglesia más o menos de este tamaño, en un garaje en la ciudad de Puebla, cuando tenía unos 11, 12 años. Entonces yo soy fruto de la misión latinoamericana, gracias a Dios. Y aquí estoy en Madrid, quién sabe cómo. Y después de 2 años en Jordania y 5 en Israel. Bueno, pues son los misterios de la voluntad divina, ¿verdad? Pero qué gusto estar con ustedes hoy, ya me quedo con ustedes, y compartir sobre cómo Dios está cumpliendo en su tiempo perfecto su promesa. El texto que leímos hoy de Apocalipsis habla de una visión que tiene Juan el anciano, de que habrá gente de todos los pueblos y las naciones y diferentes idiomas y lenguas delante del trono, alabando a Dios. Y eso es un cumplimiento de una promesa que encontramos al comienzo de la Biblia en Génesis 12. Génesis 12 es cuando Dios le dice a un hombre que se llama Abraham: salte de tu tierra, de la casa de tu padre, ve a la tierra que te mostraré. Mi pregunta sería, bueno, ¿me puedes decir de una vez dónde está esta tierra? Pero Abraham no lo hace. Y de ti haré una gran nación, te daré un gran nombre, y por tu semilla, a través de tu semilla, bendeciré a todas las naciones del mundo, todos los pueblos, tribus del mundo. Y Dios en su tiempo está haciendo una gran cosa en nuestros días. Y quiero hablar de la conversión de musulmanes que dejan el Islam y creen en Cristo, de los conversos del Islam al cristianismo. La primera pregunta que tengo, o que quiero hablar con ustedes, es ¿qué es con la conversión? Ahora, conversión no es una palabra que encontramos mucho en el Nuevo Testamento. Pablo, en una de sus epístolas, habla de que una de las iglesias, que ellos habían convertido de los dioses falsos, ídolos falsos, al Dios viviente. Entonces sí es una palabra que encontramos, pero más que todo encontramos una palabra especial cristiana que solemos usar, que es arrepentimiento. La palabra en hebreo es teshuvah, y esto es una palabra bien conocida del Antiguo Testamento, y el concepto de teshuvah, de arrepentimiento, continúa en el Nuevo Testamento. ¿Qué es teshuvah? ¿Qué es arrepentimiento? Pues yo creo que la parábola más conocida que nos habla del arrepentimiento es precisamente la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Él va en su dirección, va muy lejos de la casa de su padre, y después él realiza que su camino era malo, era erróneo, y él decide regresar a la casa de su padre. Y esto de teshuvah es darse la vuelta, y de hecho es también el significado de conversión. La palabra latina conversión significa darse la vuelta. Y la pregunta es, ¿por qué hay gente que están haciendo esta decisión en nuestros días de ir hacia el Islam desde su nacimiento y llegar a un punto cuando dicen, este camino no me llena de vida, no me llena de esperanza, no funciona, no tiene sentido? Hay muchas diferentes cosas que dicen, y vamos a ver algunos de ellos. Y después dicen, tengo que cambiar mi dirección. Si yo quiero tener una relación con Dios y quiero conocer al Dios, hacedor de los cielos y de la tierra, este camino no llegará allá. Tengo que cambiar de dirección. Entonces, primero que todo quiero compartir que esto está ocurriendo en muchas partes. Ahora, en España hay conversos del Islam al cristianismo, pero no tenemos ningún movimiento grande de esto, y les ruego por favor, hermanos, que oren para que podamos ver algo así en España. Pero hemos visto movimientos de miles, a veces más de 100,000 personas en países como por ejemplo Argelia, en Irán. Irán tiene una de las iglesias protestantes o evangélicas
que está creciendo más rápidamente en todo el mundo. Y la mayoría de ellos son conversos del Islam. En Turquía, en los años 80, he hablado con misioneros en Turquía, he visitado el país. Y dijeron, bueno, en los 80 habían en todo el país unos 60. Hoy en día piensan unos 5.000. Bueno, 5.000 en un país de más de 60 millones de personas no es casi nada. Pero comparado con 20, 40 personas a 5.000, es un crecimiento impactante. Dios está haciendo algo. En el país de Bangladesh también, y tenemos inmigrantes, bastantes inmigrantes de Bangladesh aquí en Madrid, y podemos esperar y orar y pedirle al Señor que veamos también entre esta comunidad que tenemos en España este movimiento de teshuvá, de conversión al Dios viviente y al Hijo de Dios Jesucristo. Pensamos que estos movimientos comenzaron en los años 60 del siglo pasado en el gran país de Indonesia, que es el país que tiene la población musulmana más grande en todo el mundo. Entonces, estamos viendo movimientos en diferentes partes del mundo. Los eruditos y académicos tratan de discernir por qué en algunos lugares vemos estos movimientos y en otros lugares no. Bueno, tengo todo un libro sobre el tema, pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero lo que pasa es que nos queda con la duda, nos quedamos con la pregunta, ¿por qué hacen esta decisión? ¿Por qué? Y quiero compartir, cuando nosotros vamos a los conversos y les preguntamos, ¿por qué has decidido dejar el Islam y convertirse a Cristo y a la fe de Cristo, el cristianismo? A mí no me disgusta usar la palabra, yo sé, algunos sí, pero bueno, a mí yo no tengo ningún problema. Y dan algunas respuestas, dan algunas diferentes respuestas. Antes de hablar de las respuestas, deben de saber algo del contexto islámico. El Islam tradicional es muy claro de lo que la comunidad debe de hacer con el converso. Cualquier persona que deja el Islam, sea para otra religión o para el ateísmo, ¿qué es lo que merece? La muerte. Esto no es Islam radical, no es fundamentalista, esto simplemente es la Sharia tradicional del Islam. Ahora, qué bien que en muchas partes del mundo hay muchas familias que no hacen esto, pero esto es la verdad y es importante entender que esto es el contexto de la conversión de muchas de estas personas. Ellos, cuando se hacen cristianos, entienden que probablemente van a perder su trabajo, van a perder su familia, quizás van a perder sus hijos, quizás van a tener que salirse de su país. Es un sacrificio muy grande, un sacrificio que para gente en España es muy difícil de entender hoy en día. Pero esto es el contexto para la mayoría de los conversos del Islam. Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿por qué decidiste creer en Cristo, dar tu vida a Cristo, convertirte a Cristo? Pues aquí una de las razones es un perdón seguro, una salvación segura. Tenemos tantas frases y versículos de la Biblia que conocemos muy bien y pienso que a veces no entendemos qué tan radicales son. Por ejemplo, voy a decir la primera mitad del versículo y a ver si alguien lo puede completar. Mira el Cordero de Dios, ¿qué? Quita el pecado del mundo, quita los pecados del mundo. Y bueno, sí, esto Juan Bautista, ve a Jesús, qué bonito. Tenemos arreglos de Mozart, de esta gran frase de la Biblia, pero es radical. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Islam, ¿cuál es la enseñanza del arrepentimiento y sobre el perdón de los pecados? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, dice el Corán
que Allah ciertamente es misericordioso y puede perdonar a la persona que pide perdón, pero que uno nunca sabe si ha sido perdonado o no. ¿Has hecho la petición? ¿Sabes que Dios puede perdonarte? Gracias. Dios puede perdonarte, Allah puede perdonarte, pero nunca sabes si en tu caso específico lo ha hecho. Veamos que esto es una relación inestable, ¿verdad? Es una relación incierta. Pero tenemos la promesa, no por nuestra bondad, no por nuestra justicia. Dice la Biblia claramente que somos perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, una salvación segura, una salvación prometida. Es una de las cosas que atrae a la gente a Cristo y al cuerpo de Cristo. Cuando preguntamos a los conversos ¿por qué has puesto tu fe en Cristo?, una segunda respuesta que encontramos es el amor de Dios. Otra vez, nosotros los cristianos sabemos Dios es amor, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero ¿sabes que no todas las religiones del mundo enseñan eso? En Islam, Dios puede ser amoroso, pero no lo tiene que ser. En Islam existe la tradición de los 99 nombres de Dios o características de Dios. Si alguna vez ves a un hombre musulmán con su, bueno, no es un rosario, parece un rosario, es algo islámico, lo que él está diciendo, está recitando estas características de Dios, de Allah, en el Islam. Y es una forma de devoción para ellos. Pero la personalidad de Allah en el Islam, uno nunca realmente sabe cómo va a ser en un caso específico. Por ejemplo, una de las características de Allah es que es la verdad. Oh, qué bien. Pero que también Él es aquel que puede decepcionar a la gente. Bueno, en tu caso, hoy, ¿cuál es la característica de Allah para contigo? Pues uno nunca puede saber 100%. Pero ¿qué predica Cristo? ¿Qué nos enseña la Biblia? Dios es amor. En Él no hay oscuridad ninguna. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Sí. ¿Qué amor es esto? ¿Qué dice el Señor Jesús? Me encanta este texto de Juan, que dice, ya no les llamo siervos, sino amigos. Y después dice, porque un hombre no puede tener un amor más grande que esto, dar a su vida por sus amigos. ¿Qué manera de amor es esto? Es un amor que, dicen los conversos, ellos nunca vieron en su religión previa, pero que lo encuentran en Jesucristo. Pues un tercer punto, y este no es tan teológico, sino pues relacional, y es el testimonio de la iglesia. Nosotros, especialmente los líderes de la iglesia, solemos enfocarnos mucho en los problemas de la iglesia, las faltas de la iglesia. Si leemos alguna cosa en el periódico, muchas veces es, ay, que este sacerdote hizo cosa mala, este pastor robó dinero de la iglesia. Pocas veces vamos a encontrar algo en las noticias de que, bueno, este señor fue pastor durante 40 años y fue fiel y bueno y ayudó a mucha gente. Eso no son noticias, eso no es emocionante. Entonces solemos nosotros enfocarnos en las culpas, las faltas de la iglesia. Pero la verdad es que por cada cosa mala que encontramos en las noticias, habrán 10 o 100 o 1000 cosas de bendición que hacen las iglesias de este país y del mundo.
Yo me acuerdo cuando estuvimos en Jordania, en una iglesia allá que se llamaba la Iglesia del Redentor. Y en esos días teníamos varios refugiados que venían de Irak. Y el pastor de la iglesia, que no era gran evangelista ni nada, simplemente era buen predicador, eso sí, pero él veía la necesidad de esta gente y él fue al supermercado y compró cosas básicas, alubias, arroz, aceite para cocinar, té, azúcar, y llevó estas cosas, bolsas, a las diferentes familias que habían venido de Irak. Y en un caso lo dio al sheikh, al anciano de la familia, y este señor dijo: nosotros somos necesitados y venimos aquí a este país, y los musulmanes que están a nuestro alrededor nos dicen que vayamos, pero ustedes los cristianos nos aman, nos demuestran caridad y amor y respeto. Y dijo este señor, el anciano: yo no sé nada de su religión, pero mi familia y yo nos haremos cristianos. Ahora, teológicamente habrá que haber algún discipulado, alguna enseñanza, pero ¿qué es lo que conmovió el corazón de este señor? No era escuchar un gran evangelista, no era leer un libro profundo de teología o de apologética, era la acción de la iglesia, caridad, el amor de Dios en acciones. Y tengo muchos ejemplos de eso. Hace algunas semanas yo estuve con el pastor Dwight ahí por Lavapiés, me invitó y estuvimos pasando un tiempo ahí regalando bollería y café, y conocí a un hombre de Siria y estuvimos hablando un poco en árabe, y él vino a nuestra iglesia, nuestra pequeña comunidad de habla árabe aquí en Madrid, y encontramos que él estaba durmiendo en la calle. Y ahora nosotros, como iglesia pequeña, no tenemos recursos para encontrar un piso para el Señor. Pero él dijo que lo que le falta es una bolsa para dormir. Yo le llevé a Decathlon y le compramos una bolsa de dormir. Son cosas pequeñas, pero en el reino de Dios pueden cambiar a los corazones. Otra cosa que es bella de la iglesia es que va más allá de los idiomas y de los grupos étnicos. En Islam, las oraciones y el Corán los tienes que leer en árabe. No lo puedes hacer en español, no lo puedes hacer en inglés, no lo puedes hacer en farsi, que es el idioma de Irán. Tú lo tienes que hacer en árabe. Es una cosa poderosa que la Biblia se puede traducir a todos los idiomas del mundo, y de hecho se ha hecho, ¿verdad? Casi. Hay algunos que aún no. Cuando vamos, por ejemplo, a Argelia y tratamos de entender el movimiento del Islam al cristianismo en Argelia, encontramos que uno de los motivos era la gente berber o amazigh, que es como ellos llaman a sí mismos. Los cristianos habían traducido a la Biblia, el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento también, a su idioma, al bereber. Y ellos dijeron: a través de los siglos nos han dicho que nuestro idioma no está bien, que no podemos cantarle a Dios en nuestro idioma, no podemos leer las sagradas escrituras de los profetas como David y Jesús y otras personas que conocemos del Corán como Noé y María. Pero aquí nos has dado este libro sagrado en nuestro idioma. Eso impactó fuertemente al pueblo berber. Gracias a Dios que su palabra ha sido traducida a muchos diferentes idiomas. Es una forma que tiene la iglesia de reconocer el valor de cada cultura, de cada pueblo, de cada tradición, de cada lengua. Para nosotros es una cosa tan normal. Obviamente podríamos adorar a Dios en español o portugués o vasco o lo que fuese. Obviamente, todos lo sabemos. Pero no entendemos que esto es algo maravilloso del testimonio de la Iglesia de Cristo en su misión en el mundo.
Otro factor que mencionan, sueños y visiones. Sueños y visiones. Algunos hermanos se emocionan mucho y dicen, oh, sueños y visiones, qué genial. Y bueno, la verdad sí es bueno, es genial. Muchos de nuestros hermanos que tenemos que son conversos aquí en Madrid han tenido algún sueño, alguna visión y son diferentes, ¿eh? A veces es Jesús, a veces es un ángel. Conozco de una mujer que vio a Juan el Bautista, que exótico, ¿verdad? Conozco una mujer que vio a María. Son diferentes visiones y no hay una categoría, son diferentes. Pero lo que tienen en común es que traen a la gente a Cristo. Pero la visión o el sueño o incluso un milagro, esto es importante, nunca es suficiente. ¿Qué pasó con Pablo? Él iba a Damasco, tiene esta gran visión y es su testimonio. Él lo comparte como creo que 3 veces en la Biblia. Es algo que le había impactado de una forma profunda, pero que le faltaba. Él tuvo que ir a Damasco. ¿Y quién encuentra en la ciudad de Damasco? Necesita un mentor, necesita un pastor, necesita alguien que le enseñe la fe cristiana, alguien que le puede bautizar, alguien que puede orar por él. Y esto es Ananías. Entonces los sueños y las visiones vienen de Dios e impactan a la gente, pero tarde o temprano es necesario tener un hermano, una hermana cristiano para discipular, enseñar, orar, bautizar algún día a este nuevo creyente. Pues, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Nosotros qué podemos hacer aquí en Madrid? Quizás estás pensando, bueno, estas cosas son muy interesantes, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues la primera cosa que quiero sugerir es que tú puedes evangelizar. Tú lo puedes hacer. Dios ha traído, o el gobierno ha traído, quién sabe, un montón de musulmanes aquí a la ciudad de Madrid. Todos los vemos todos los días, quizás son nuestros vecinos, trabajamos con ellos. Tú puedes evangelizar. Ahora, muchos cristianos dicen, pues es que yo no soy evangelista. No estoy hablando de ir a predicar un sermón. Hay gente que tiene este don. Estoy simplemente hablando de ser una presencia cristiana, un testimonio de quién es Cristo en su vida. Les voy a dar algunos ejemplos de formas que no son muy difíciles, que quizás no te van a dar ansias, espero, que tú podrías usar para compartir el Evangelio con musulmanes. O quizás ni para compartir el Evangelio, pero para comenzar una conversación con tu vecino musulmán. Una de las cosas que me gusta hacer es tener un versículo de la Biblia, quizás de mi devoción personal o quizás de algún sermón que he escuchado, de algún libro que estoy leyendo, e ir al musulmán y decir, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué es el significado? Cuando tú lees este versículo, ¿qué significa? Cuando estuvimos en San Antonio, Texas, que es la ciudad misionera, fue fundada por misioneros franciscanos de aquí. Y las 5 misiones siguen existiendo hasta hoy. Pero cuando estuvimos en San Antonio, después de estar en Israel, antes de venir a Madrid, yo tenía varios amigos musulmanes. Y me encantaba sentarme con ellos y tomar un té y decir, mira, yo tengo que predicar este domingo, este es mi texto. ¿Qué piensas? ¿Qué debo de decir? Y pues lo leían, lo pensaban y a veces me daban su consejo. A veces la interpretación no era muy buena, pero a veces era buena. Incluso usé algunas de sus ideas en mis sermones. Esto no va a ofender a nadie. Dice, este es mi libro sagrado, estoy leyendo esto, es parte de mi devoción, de mi religión, de mi piedad. Yo sé, estas palabras no son populares, pero ellos lo entienden. Y quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué significa esto, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Bueno, es un poco fuerte para comenzar ese versículo. Quizás de los Salmos.
Uno de los relatos que más me gusta es la Anunciación, cuando viene Gabriel a compartir con María, porque ellos conocen de Gabriel, ellos conocen de María, son personas que son caracteres que están en el Corán. Ahora el Corán no dice cosas adecuadas y correctas de ellos, pero son nombres, son cosas que ellos piensan conocer. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo me acuerdo aquí, estuve sentado con un amigo de Libia y era tiempo de Navidad y dije, me gustaría que leyeras esto se lo di en árabe. Y él dijo, esto es genial. O también quizás hasta los proverbios que algunos de ellos, según nuestra tradición, escritas por Salomón. Ellos saben quién es Salomón. Piensan saber quién es Salomón, pero no tienen ninguna escritura de Salomón. Oh, qué emocionante. Algunos de los salmos, ellos saben que David, el profeta David, escribió los salmos, pero ellos no han leído ninguno de los salmos. Pues lee un salmo con ellos y pregúntale, ¿qué piensas de esto? Es una forma, otra vez, es el testimonio de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Que leemos la Biblia, tratamos de entender la Biblia y después tratamos de aplicar lo que dice a nuestras vidas. Esto en Islam es casi desconocido. En el Islam ellos escuchan el Corán porque tienen la enseñanza de que hay una bendición que viene de simplemente escuchar el Corán. Pero si tú vas aquí al centro, a Plaza Mayor, y entras a una tienda y está tocando el Corán por el radio y le preguntas al joven ahí trabajando, ¿qué capítulo del Corán estás escuchando? Dirá, bueno, no sé, pero déjame ver en el ordenador y te digo. No está escuchando el Corán para aprender el Corán o para considerar su significado. Entonces, ¿qué testimonio más poderoso es? Decir, mira, esta palabra, este libro, esta es la palabra de Dios y tiene cosas que pueden ayudarte a ti en la vida. Tú tienes decisiones difíciles que hacer en cuanto a tu trabajo, tu familia, dinero, quién sabe cuántas cosas. Aquí tengo un libro que puede darte sabiduría para saber cuál es el camino que guía hacia la vida. Es una cosa muy bonita. Otra pregunta que tú le puedes hacer a tu compañero o vecino musulmán es, si tú le pides perdón a Allah o a Dios, si estás hablando en español, ¿tú sabes que Él te va a perdonar? Esto regresa al primer punto, una salvación segura. Creemos en el perdón de los pecados, ¿verdad? Perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una enseñanza, es una doctrina bella y puede comenzar una conversación muy grande. Y yo le he preguntado eso a musulmanes y dicen, no, es que nadie puede saber si será perdonado. Y después, como 50% del tiempo, él te dirá o ella te dirá, pero ustedes tampoco lo saben, ¿verdad? Y yo digo, no, nosotros sí podemos saber con certitud que Dios nos perdona. Porque no se trata de un Dios que quién sabe si nos llevamos bien o mal con Él. No se trata de nuestra piedad y de nuestra devoción y de nuestra justicia. Se trata del amor de Dios, de la sangre de Cristo en la cruz, de su resurrección. De eso se trata. Bueno, pues son algunas cosas prácticas. Y como iglesia también, les quiero animar a comenzar a orar y pedir de una forma regular, juntos, separados en las casas, como sea, que Dios les dé una familia de trasfondo musulmán. Que Dios les dé a ustedes, a esta iglesia, una familia de trasfondo musulmán. Ahora quizás serán musulmanes 100% creyentes en Mahoma y el Corán y todo, y tendrán trabajo que hacer. Quizás ya serán conversos nuevos que no saben casi nada y ya tendrán trabajo que hacer. Nada es fácil, nada de esto es fácil. Quizás será una familia que ya se convirtieron hace 10, 15, 20 años, pero no tienen una iglesia, no tienen un hogar espiritual. Entonces yo les doy esta recomendación, esta exhortación, que le piden a Dios que les dé por su gracia una familia de trasfondo musulmán. Bueno, estamos viendo hoy
el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. A través de ti y de tu semilla, que nos dice San Pablo, está hablando de Jesucristo específicamente, bendeciré a todas las naciones del mundo. Y aquí estamos viendo algunas naciones, o pueblos mejor dicho, algunos pueblos del mundo que han recibido esta palabra de esperanza y de vida y han creído. Y espero que nosotros aquí en esta ciudad y ustedes aquí en esta misión, esta iglesia, puedan ser parte de la gran obra que Dios está haciendo y que podamos ver el comienzo de un movimiento a Cristo aquí en España.